Alamut. Unos dicen que significa las enseñanzas del águila, otros se inclinan por el nido del águila. Pero aquellos asesinos eran unos expertos en el sigilo y maestros del camuflaje, pues aparecían de la nada y atacaban como si fueran fantasmas, para luego desaparecer sin dejar rastro alguno. Los asesinos usaban el miedo psicológico y el terrorismo para generar un gran impacto y también para lograr sus objetivos. Y aunque no fueron una comunidad muy grande, de hecho estaban basados en ser silenciosos y discretos, fueron capaces de enfrentarse a líderes muy temidos y poderosos en tiempos medievales. En el año 1037, un hombre llamado Hassan ibn Saba vagaba por los desiertos persas con su revolucionaria ideología que plasmaría en la creación de una secta. Aquel hombre fue apodado el Viejo de la Montaña, debido a que la fortaleza de la secta que formó estaba en la cima de una montaña en el norte del actual Irán, la llamada fortaleza de Alamut. El apodo de Viejo de la Montaña no fue solamente dedicado a él, sino más bien fue el título que recibieron una serie de líderes que lo precedieron desde el año 1090 hasta el año 1258. Rashid ad-Din Sinan, quien sería un gran maestre de la orden de los Hassasins, fue uno de los dos biógrafos conocidos del maestro Hassan y lo describió como un descendiente directo de los reyes imyaríes de Yemen, además de que su padre llegaría procedente de Kufa, la actual Irak. Por contra, Atamalik Yubagni, su otro biógrafo, sugiere que el padre de Hassan vino desde Yemen, pasando por Kufa. Hassan perseguía el conocimiento como una de las cosas más importantes de la vida. Fue un alquimista, un místico y un experto en teología, entre otras muchas cosas. En el año 1071, Malik Aba at-Tash, jefe en la religión de los ismaelíes, que a su vez era una corriente del chiismo, nombró a Hassan como dai oficial, le ordenó que fuera misionero y le aconsejó ir a Egipto para completar sus estudios. Sin embargo, no se dirigió directamente al Cairo, sino que este fue el inicio de un largo periodo de 20 años dedicado a la misión y a los viajes, que finalmente culminaría con Hassan establecido en Alamut. Hassan se emprendió en el viaje para expandir sus conocimientos, en especial los teológicos, pues en Egipto se encontró y conoció en profundidad al chiismo. Cuando conoció aquella fe, junto con su doctrina, comprendió algo que antes no sabía, cambió de ideología, y él mismo llegó a pensar que rezar no servía para nada, pues lo que realmente servía era la propia acción del ser humano, ya que sólo así se podía obtener cualquier cosa. Debido a sus nuevas creencias, las cuales comenzó a profesar públicamente, Hassan fue encarcelado en Egipto. Aunque estando confinado, tuvo otras de sus revelaciones, pues comenzó a darse cuenta de que tenía una especie de aura de suerte que lo envolvía y lo protegía, algo que terminó por comprobar cuando por alguna razón uno de los muros que lo estaba encerrando en su celda se derrumbó, permitiéndole escapar a su Persia natal. Tras haber escapado de prisión debido a un golpe de suerte, mientras Hassan estaba viajando, tuvo su tercera revelación, pues la ideología chií ismaelita, junto a sus nuevos saberes y conocimientos, le llevó a comprender el mundo de una forma diferente, por lo que se dispuso a armar una especie de organización del tipo hermandad para obtener un cierto control del mundo oriental. Hassan necesitaba tener un puesto estratégico para poder crear una fortaleza y llevar a cabo los objetivos que tendría aquella nueva organización. Para ello, se dirigió al norte de Irán y se instaló cerca de la región de Qazvin. En aquella región existía la fortaleza de Alamut. Se trataba de un lugar inexpugnable que se encontraba situado en la zona más alta de una montaña, que a su vez estaba rodeado por una zona totalmente montañosa y difícil de transitar, sobre todo por un ejército. Aquella fortaleza tenía un propietario, pero como el maestro Hassan no solo era muy astuto, sino que también era bastante persuasivo y poseía la maestría del engaño, pudo hacerse con la fortaleza mediante un trato con su propietario. Hassan le propuso al terrateniente que le vendiera un trozo de terreno que comprendiese la piel de una vaca puesta en el suelo. Entonces el propietario accedió a aquel ridículo pedido
lo cual pensó que se trataría de un terreno insignificante, pero cuando Hassan obtuvo la piel de la vaca, la cortó en tiras muy finitas, para luego ponerlas una delante de la otra, y de esa manera pudo comprender todo aquel territorio que englobaba al castillo y a la montaña. Hassan, ya convertido en maestro, se dispuso a crear su organización, que culminaría en la formación de una discreta y curiosa secta chií ismaelita, más conocida como los Hassisins, o también como nizaríes. La palabra Hassisin tiene aparentemente dos significados diferentes. El primero es asesino y el segundo es consumidores de hachís, pues los que serían en el futuro sus enemigos rumoreaban que los integrantes de la secta consumían hachís antes de asesinar a sus objetivos. La realidad era diferente, pues los asesinos eran realmente profesionales y astutos, por lo que tenían que tener una visión muy amplia del terreno que los rodeaba, y al parecer solo consumían hachís en los ritos iniciáticos para ser parte de la hermandad. Los rituales se llevaban a cabo en un lugar que fue conocido como el legendario Jardín de los Placeres Terrenales, en el cual se rumoreaba que ocurrían enormes placeres con drogas alucinógenas y muchas mujeres muy bellas. La secta de los asesinos estaba dividida por varios niveles jerárquicos. Primero y en lo más alto estaba el Gran Maestro, nivel que fue ocupado por el mismo Hassan, al que se le tenía que rendir culto y obediencia suprema. En segundo lugar estaban los priores magníficos, los cuales se encargaban de instruir espiritualmente y místicamente a los miembros de la hermandad. En tercer lugar se encontraban los Dais, quienes se encargaban de reclutar a los Fidais para propagar las enseñanzas de la hermandad y del maestro. Por último estaban los Fidais o Fedayines, los asesinos exterminadores que se autosacrificaban si es que era necesario hacerlo. Además poseían grandes habilidades y conocimientos tanto en el camuflaje como en el sigilo, para así llevar a cabo sus misiones. Los asesinos eran entrenados duramente en la fortaleza de Alamut, pero no solo aprendían las artes de matar y de combatir, también se les enseñaba cómo mimetizarse con el entorno, cómo sustituir la identidad de la víctima, cómo ser silenciosos para que nadie pudiera escucharlos, y además eran instruidos en las artes intelectuales, tales como las matemáticas o la geometría. Los asesinos también aprendían múltiples métodos de asesinatos, como el envenenamiento, que fue una de varias técnicas que supieron utilizar para el asesinato de personajes muy importantes de aquella época. Incluso algunos fueron gobernantes que eran asesinados en público. Según la leyenda, los Fidais tenían tal voto de obediencia que si el maestro les ordenaba que se tenían que suicidar, estos lo hacían por propia voluntad. También se cuenta que los Dais vendaban los ojos de los iniciados y les daba una poción con hachís, así también como varias setas alucinógenas que les ocasionaban efectos psicotrópicos. En el momento en el que los iniciados se despertaban, lo hacían en un gran vergel lleno de placeres, rodeado de animales exóticos, fuentes de aguas y de vino, y también varias damas desnudas que tocaban instrumentos musicales y recibían con favores sexuales a los iniciados que se despertaban medio atontados por las drogas. Se rumoreaba que a los iniciados que se despertaban les hacían creer que aquel lugar en donde se despertaban era el paraíso y que estaba por encima de lo terrenal, es decir, que se encontraba en otro mundo y que si eran obedientes con el maestro, al morir volverían al paraíso. Tras pasar varios días en el paraíso terrenal, cuando los iniciados recobraban la conciencia, se les otorgaba una túnica blanca que recubría todo el cuerpo, simbolizando la pureza, y también un turbante rojo para cubrir el rostro, simbolizando la sangre. Aquellos asesinos eran auténticos guerreros sin temor ni miedo, además de ser muy diestros en el arte del combate para asesinar, pues cometieron muchos asesinatos para mantener una balanza en equilibrio favorable para los intereses de la orden y del Gran Maestro, una balanza que tenía motivos económicos, políticos y militares. El primer asesinato, de los más importantes y de los que se tiene conocimiento que haya cometido la orden de los Hassassin, fue el asesinato de Nizam al-Mulk, un hombre que había tenido amistad con el maestro Hassan, pero en algún momento se separaron y tomaron caminos diferentes.
Nizam al-Mulk fue visir de 2 sultanes selyúcidas, un título que equivalía en poder al de un ministro y que asesoraban a los monarcas islámicos. Y también era un gobernante de una región colindante a Alamut. Nizam al-Mulk intentó invadir Alamut debido al temor que comenzó a sentir por el poder que Hasan estaba acumulando, pero aquella invasión nunca se produjo y a Nizam lo encontraron con una daga clavada en el corazón. Los primeros asesinos fueron campesinos que procedían de algunas zonas montañosas de Irán, por lo que se trataba de hombres realmente duros que eran entrenados por la orden para luchar en distancias cortas. Sus habilidades personales debieron de ser muy superiores a las de los soldados actuales, incluso a los de élites, debido a que ahora no están tan bien entrenados para los combates individuales cuerpo a cuerpo, porque simplemente cuentan con tecnología y dependen de ella. La clave estaba en la manera de atacar para eliminar a su objetivo, y una de sus principales armas era la daga corta, lo que requería tener una gran habilidad para usarla. Pero no era tan simple asesinar a hombres importantes y poderosos, por lo que también tenían otras cualidades para llevar a cabo aquel objetivo. Los asesinatos de hombres importantes, como lo fue el de Nizam al-Mulk, que era una operación importante que requería un conocimiento interno del sujeto, y eso llevaba bastante tiempo. La operación para asesinar al líder suní comenzó cuando un espía chií se infiltró en el cuartel suní para observar cada movimiento de Nizam, para analizar cómo era su vida cotidiana y cuál era la mejor oportunidad para atacar. Los espías también analizaban si llevaba algún tipo de armadura oculta en caso de fallar en el ataque, por lo que siempre había un plan B. Toda la información adquirida fue enviada a la base de Hasan, quien, contando con un perfil detallado del líder suní, identificó lo que creyó que era una debilidad en la seguridad de Nizam, por lo que se puso manos a la obra para iniciar la operación del asesinato. Hasan tuvo la idea de enviar al asesino disfrazado de un místico sufí, un hombre santo del que nadie sospecharía jamás. Aquella fue la única manera que encontró Hasan para acercarse al objetivo. Los sufíes eran vistos como hombres de paz y cultos. Por ello, y con su aire de santidad, eran recibidos calurosamente por los poderosos líderes musulmanes, como lo era Nizam al-Mulk, pues no dejaban pasar la oportunidad de ser bendecido por estos místicos. Una vez que encontró la manera de acercarse a su objetivo, Hasan tuvo que resolver cómo asesinarlo, algo que seguramente se tuvo que ensayar meticulosamente, pero tras meses de práctica ya estaban preparados para atacar. El adiestrado asesino se infiltró en la base suní, disfrazado de alguien en quien nunca sospecharían. En el cuartel no hay ninguna sospecha de amenaza y todo estaba en orden, y también fue en un horario en el que probablemente Nizam estaba de un ánimo muy bueno, pero en las sombras el asesino esperaba el momento para atacar. Nizam vio acercarse al sufí y estaba dispuesto a dejarlo pasar para recibir su bendición, pero en ese instante el asesino lo apuñala de forma precisa y bajo el disfraz de la distracción. El asesinato del poderoso líder suní lanzó un claro mensaje, uno que decía que si podían con él, podrían con cualquiera, lo que supuso que se desate el miedo entre los enemigos de la secta chií, y durante los siguientes años, Hasan y los asesinos se aprovecharían de aquella ventaja. En aquel periodo hubieron unos 25 asesinatos importantes. Sus exitosos logros fueron extraordinarios y estaban dispuestos a lo que sea para conseguir sus objetivos. Sus formas de asesinar eran impredecibles, pues aparecían como si fueran fantasmas, apuñalaban y desaparecían. Además, siempre cambiaban sus modus operandi. Por ello resultaba imposible adelantarse a sus hechos, aunque lo único que siempre permanecía igual era el uso de sus dagas. Aquella hermandad se había convertido en una de las primeras organizaciones que usó, de forma deliberada, pequeñas tropas de hombres altamente entrenados para los combates asimétricos. Los asesinos pronto se darían cuenta de que el efecto secundario que se creó fue el de la atmósfera de terror que inundó Oriente Medio y Próximo. Pero el terrorismo que utilizaban se trataba más bien de una guerra mental,
y no se trataba de la cantidad de muertos, sino más bien era el impacto que producía cada uno de ellos. Lo que hacía temible a los guerreros asesinos era que no tenían miedo a morir. Por eso no solo se desató el terror entre la gente, también lo hizo entre los soldados y los poderosos gobernantes. Aunque el terrorismo existió siempre y en todas las épocas, había una gran diferencia fundamental que hacía que los Assassin se destaquen del resto. El método de estos asesinos fedayines era muy preciso y nunca habían efectos colaterales, es decir, que no se cobraban la vida de víctimas inocentes, pues los ataques se dirigían al objetivo de forma muy específica, limpia y discriminada. La fuerza del ataque de los ismaelíes tuvo tanto éxito que sus enemigos comenzaron a desacreditarles. Difundieron historias de un grupo secreto de asesinos que vivían en las montañas a los que se les habían lavado el cerebro. Los tachaban de locos fanáticos, de hombres desviados y de gente que consumía drogas. Y no solo los musulmanes, los cristianos también comenzaron a divulgar historias sobre los jóvenes asesinos manipulados por un líder perverso. Se hablaba de pociones y se decía que debían estar bajo algún efecto de alguna droga para alcanzar tal nivel de devoción. Por ello, los suníes los bautizaron como Assassin, lo que significa consumidores de hachís. Pero aquel apodo se mantuvo durante los siglos siguientes hasta convertirse en la palabra que hoy en día se utiliza para referirse a alguien que comete un homicidio. De esa forma, nació la leyenda de los asesinos enloquecidos por el hachís, aunque realmente no lo estaban, pues requerían de un nivel tan grande y tan complejo de concentración que simplemente no podrían estar drogados. Si bien la mayor parte de la población de Oriente era suní, en aquellos días existía el califato fatimí, cuya capital estaba en el Cairo, y eran apoyados por los asesinos. En el año 1094 murió el califa Fatimí al-Mustansir, lo que desató una guerra de sucesión entre sus dos hijos, al-Mustalí y an-Nizar, y este último fue apoyado por los asesinos, por eso pasaron a llamarlos nizaríes. Por contra, los que apoyaban al otro hermano eran los mustalíes. Casi 50 años más tarde, en las montañas del norte de Siria, los asesinos capturaron varios castillos, en el cual, en uno de ellos, establecieron su nueva base. Aquella base se encontraba en Masyaf, donde la crearon para proteger a su creciente comunidad, que ya por aquellos días contaba con unas 60.000 personas, aunque el castillo principal de su base sería refortificado unos años más tarde por Rashid ad-Din Sinan, el cuarto gran maestro de los asesinos. En los años posteriores, los Assassin harían muestra de su tremendo poder, a tal punto que los mismos gobernantes más poderosos del mundo, tanto sultanes musulmanes como reyes cristianos, temblarían ante esta amenaza.